Bueno, la investigación del tal vez más emblemático caso de uso excesivo de la fuerza pública en estas semanas de protestas es el caso que protagoniza y ha afectado al estudiante Gustavo Gatica, internado en la clínica Santa María, afectado ya de la pérdida de visión de uno de sus dos ojos y con serio riesgo de perder también la visión del segundo. Ayer estaba siendo operado Gustavo Gatica. Queremos saber cómo le fue en esa operación. Pero quien lo representa legalmente es el ex fiscal Carlos Gajardo, que además daba cuenta hace un par de días de cómo Gustavo Gatica ya había entregado sus primeras declaraciones ante el fiscal que está investigando la causa. Y decía el abogado Gajardo, bueno, es de esperar que estas diligencias se encaminen a descubrir aquí a los responsables y a sancionarlos. Pero además el ex fiscal Carlos Gajardo ha estado en la noticia porque no ha sido posible olvidar el rol que tuvo como fiscal en la persecución de los hechos de corrupción en la política. Caso Penta, esto a raíz de que también hace un par de días la noticia era que el ex ministro y ex precandidato presidencial Lawrence Goldborn lograba una salida alternativa con un pago muy ínfimo frente a la magnitud de la defraudación que hubo en su minuto. Abogado Carlos Gajardo, lo tenemos en la línea. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días. Buenos días, Mirta. Bueno, lo primero, obviamente, es preguntarle cuál es el estado actual de Gustavo Gatica. Bueno, la intervención que se practicó el día de ayer, como ha informado la clínica en un comunicado que hizo público, básicamente tenía por objeto extraer los balines que aún permanecían en el rostro de Gustavo, efectuar cierta limpieza de esas heridas y en eso la intervención fue exitosa, se logró esa extracción y sigue su recuperación, pero como se ha indicado, él ya ha sufrido la pérdida de la visión de un ojo y es muy complejo que pueda recuperar la visión del segundo. Señor Gajardo, siendo el caso de Gustavo Gatica uno de los más emblemáticos respecto del uso indiscriminado de balines, ¿cómo observa usted toda la discusión que se ha dado, particularmente desde Carabineros, responsabilizando en última instancia al proveedor de la composición, ¿no es cierto?, de estos balines o de estos perdigones, hablemos de manera más correcta, y quisiera preguntarle entonces, ¿cómo observa usted ahí la responsabilidad que le cabe a Carabineros finalmente en esto? Bueno, es evidente que hay una cuota de responsabilidad importante que es necesario indagar. Yo celebro que Carabineros finalmente haya tomado la decisión de reconocer que no era correcta la información que habían dado inicialmente de que estos no eran balines simplemente de goma y por lo tanto haber ordenado que se cesara el uso de ellos y que fueran asimilados, según lo que se informó por el director general, como armas de fuego y por lo tanto tuvieran ese mismo tratamiento y ese mismo uso. Por supuesto, esta decisión evidentemente es bastante tardía. Desde los primeros días que comenzó las manifestaciones sociales en el país comenzaron a aparecer casos de personas que tenían lesiones oculares graves por estos hechos e inmediatamente diversas personas, instituciones, muy fuertemente el Colegio Médico, hicieron valer estas aprehensiones y a pedir que cesara su uso por las consecuencias que estaba generando. Yo creo que la decisión es por supuesto correcta, pero evidentemente muy tardía de haberse tomado en el momento oportuno. Probablemente el caso de Gustavo Gatica y de bastantes otros personas jóvenes no habrían ocurrido. Abogado Gajardo, ese elemento y ese reconocimiento de la policía que fue oficial hace 2 días, ¿no es cierto?, del general director, ¿avala o da sustento a las acciones legales que usted ha emprendido en representación de Gustavo Gatica? ¿De qué manera eso puede entonces fortalecer sus acciones legales? Y por otra parte, en vista de que el reconocimiento de Carabineros es referido a la adquisición de estos perdigones, ¿podría eso, a su vez, qué análisis hace usted, alivianar la responsabilidad de la persona que materialmente, por ejemplo, dispara, porque dispara lo que le entrega la institución, versus la responsabilidad que tiene la institución, en este caso? ¿Podría eso reorientar las acciones legales hacia el mando de Carabineros o hacia el área de adquisiciones de Carabineros? No sé ahí cuáles serán los derroteros. Yo creo que obviamente abre un escenario nuevo y distinto, pero me parece que la situación del autor material de los disparos queda básicamente en el mismo punto. Es decir, fuera la composición que tuviera, el protocolo indica que no es posible efectuar disparos hacia el rostro de las personas, como parece haber sido este caso, sino que deben ser disparos más bien hacia el suelo.
y desde ese punto de vista me parece que la situación del autor material es más o menos indiferente con esta nueva noticia. Lo que por supuesto cambia es la posible responsabilidad de otros autores, de autores que tengan que ver con la responsabilidad del por qué se provocó, se permitieron el uso de este tipo de munición. Yo en alguna oportunidad a mí me tocó investigar adquisición de procesos de armas o de municiones cuando era fiscal, y los procesos son bastante exigentes porque se enfrentan a una serie de proveedores que ofrecen distintos productos, y la institución armada lo que hace generalmente es hacer una revisión importante que incluye pruebas de lo que está adquiriendo. Yo creo que esto debe haber ocurrido acá también. No creo que Carabineros se haya conformado simplemente con una hoja con las disposiciones técnicas que tenía la munición que estaba adquiriendo. Yo creo que las deben haber probado con sus propias instalaciones, y si eso no ocurrió también me parecería bastante negligente. Me parece podría ser un agravante eso, ¿no? Claro. Me parece correcta la decisión que ha tomado la Fiscalía Centro Norte, Fiscal Regional Armendáriz, de iniciar una investigación también para investigar esta adquisición de esta munición, un posible fraude al fisco, si es que es cierta la tesis de que se vendió algo que no era lo que Carabineros había adquirido. Abogado, quiero hacer una derivada de esto porque uno empieza a proyectar ya otras cosas, así como en otros ámbitos cuando hubo casos de crímenes sexuales en la iglesia, un ámbito era el de las responsabilidades directas de los autores, cómplices, encubridores, y otra que emerge después es la de la responsabilidad civil de la iglesia misma como institución. Aquí hasta ahora hemos estado mirando solamente las responsabilidades penales, y usted está persiguiendo penalmente, ¿no es cierto?, en representación de su cliente, las responsabilidades que correspondan. ¿Vislumbra usted ya el escenario de las demandas civiles para obtener compensaciones institucionales? Porque esto implica otras cosas, implica lo que va a tener que pagar eventualmente Carabineros e indirectamente el Estado de Chile a la multiplicidad de víctimas de todas estas situaciones. No, me parece que ese es un camino que evidentemente se va a seguir y que fluye desde ya la responsabilidad del Estado por estos hechos. Acá lo que ha existido es personas que han sido heridas o en algunos casos asesinadas. Yo represento también a José Miguel Uribe en Curicó, que es una persona que fue asesinado en medio de estas manifestaciones por un disparo absolutamente sin ninguna justificación que efectúa un funcionario del ejército. Casos como estos se han multiplicado, cada uno habrá que investigarlo en su mérito, pero me parece evidente que tras la responsabilidad penal de los autores materiales está también y fluye y emerge necesariamente la responsabilidad civil del Estado, que deberá indemnizar estos hechos, y es posible, me estoy adelantando, pero es posible que seguramente en algún momento se cree algo así como una especie de comisión que analice cada uno de estos casos. Una comisión de investigación y de reparación. Claro, y evite juicios largos y costosos también para el Estado. Sí, estamos conversando con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, vamos al tema Penta y a la determinación finalmente del 8º Juzgado de Garantía de autorizar el acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa de Lawrence Goldborn cuando finalmente se termina con una investigación que llevaba 5 años. Él va a tener que pagar algo así como 11 millones y algo de pesos, producto de la acusación que pesaba en su contra de facilitación de facturas falsas al grupo Penta, que pagó los servicios de su campaña senador en 2013. Y se lo planteo de la siguiente manera: justamente el caso Penta y posteriormente todo lo que derivó del caso Sokimich terminó generando una herida profunda entre la ciudadanía y la clase política. La corrupción, la desafección que eso generó también está muy de la mano, ¿no es cierto?, del descrédito que hoy día tienen estas instituciones, particularmente el Parlamento. Entonces quisiera preguntarle qué relevancia le ve usted a esta decisión y a este acuerdo respecto del caso puntual de Lawrence Goldborn. Mire, comparto plenamente lo que usted dice, Mirna, un par de consideraciones a lo que sucedió con Lawrence Goldborn, ¿no? Lo primero es señalar que en esto el Poder Judicial tiene bastante poca responsabilidad o nula, porque se limita simplemente a aprobar y no tiene margen para rechazar un acuerdo al que llegan el imputado con la Fiscalía. Es la Fiscalía la que toma la decisión
y la verdad el Poder Judicial no tiene mucho que hacer. Lo segundo que llama la atención es que este acuerdo se arribó el día 5 de septiembre y solo fue conocido en estos días en un medio de comunicación. Entonces también llama la atención que pareciera que hubo un intento de hacer este acuerdo entre gallo y medianoche, que la ciudadanía no se pudiera enterar, ¿no? En general, lo que corresponde es que estas cosas sean informadas a la comunidad con comunicados públicos, etcétera, y no que sea como ocurrió en este caso, que la ciudadanía se informe tan tardíamente de lo que ocurrió hace más de 2 meses. Yendo al fondo del caso, por supuesto, es una pésima señal la que se da. Fíjese usted que el caso de Goldman es uno de los casos en que económicamente mayor beneficio económico se había obtenido por parte de uno de los candidatos. Él hizo estas actividades primero cuando era precandidato presidencial, ahí ya obtuvo buena parte del financiamiento, y luego cuando fue candidato a senador totalizó 378 millones de pesos en facturas y boletas falsas, y luego, como se ha indicado, lo que tiene que pagar es una suma ínfima, ridícula, que no guarda ninguna relación con los perjuicios y con el dinero que obtuvo, de solo 11 millones de pesos. Y efectivamente esto viene a ser otra gota más en el vaso que ya la ciudadanía la tiene harta, que tiene que ver con el distinto trato que se le da a las personas dependiendo de su poder. En general, en el caso Penta SQM, lo que demostró fue un trato excesivamente generoso, magnánimo por parte de los órganos encargados de la persecución criminal, de los que tienen que perseguir a los delincuentes, pero que cuando ven a delincuentes poderosos se inhiben. Eso es lo que sucedió en definitiva. Y entonces cuando tuvimos a personas que teníamos que haber investigado, acusado, y los tribunales de justicia probablemente haber sentenciado, lo que tuvimos fue una inhibición, un intento de no investigar, transversal, en que también se inhibió el Servicio de Impuestos Internos para presentar querellas, para lo cual se cambiaron a las autoridades del Servicio de Impuestos Internos, se descabezó a mediados del año 2015 el Servicio de Impuestos Internos, a fines del año 2015 se cambió porque vencía su plazo el fiscal nacional y se buscó una persona con un acuerdo transversal que le fuera cómoda a la clase política, etcétera. Todo eso que pasó, que fue bastante turbio, bastante sucio, bueno, estamos sufriendo las consecuencias hoy día, pues este estallido social que tiene muchas causas. Una de las causas más importantes sin duda es el descrédito que ese caso generó, el divorcio entre la ciudadanía y la clase política, que se dio cuenta que tenía una clase política que no era representada y que representaba otros intereses. Esa es la verdad, claro, creo yo, de lo que terminó sucediendo. Ahora, usted lo que está diciendo, en otras palabras, es que la Fiscalía tiene una responsabilidad directa en ese descrédito y en esa inhibición. Porque según usted, ¿qué podría haber pasado, por ejemplo, en el caso de Lawrence Goldberg? ¿Hasta dónde más podría? Si hubiese habido esa no inhibición, ¿cuál podría haber sido, no es cierto, el resultado final? Y le puedo complementar eso, porque usted mismo mencionó los tribunales. Aquí una cosa es lo que acuerden los fiscales con los acusados, con las defensas, ¿no es cierto? Y otra es que valide los tribunales, o están atados de malo en los tribunales cuando hay acuerdos. Hay determinados casos en que los tribunales algo pueden decir, sobre todo si es que alguno de los intervinientes se opone. Pero en este caso de estas suspensiones condicionales, el propio Servicio de Impuestos Internos también estaba de acuerdo. Entonces, en estos casos específicos, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantía, no tiene ningún margen para oponerse en lo absoluto. En este caso específico, la responsabilidad completa es del Ministerio Público en haber llegado a este tipo de acuerdos. Y la posibilidad de qué podría haber hecho el Ministerio Público había sido planteada por el propio Ministerio Público. Si el Ministerio Público, previo a hacer esta suspensión, había acusado a todos los implicados en el caso Penta, hay que recordar que fue una acusación que alcancé a presentar yo y que iba, por lo tanto, con mi firma. Nosotros habíamos pedido 10 años de cárcel para los controladores del Grupo Penta, visado todo eso por la Fiscalía Regional y Nacional. Esa era la pretensión que tenía la Fiscalía, 10 años de cárcel. Luego se llega a procedimiento abreviado en que se bajan delitos y se bajan las penas. Y respecto a Lawrence Goldberg, se había pedido una pena de 4 años de presidio, probablemente con un beneficio alternativo de libertad vigilada, pero esa era la pretensión de la Fiscalía hasta hace 2 meses antes que se llegara a esta suspensión. Se había pedido una pena de presidio de 4 años de cárcel, insisto, probablemente con libertad. Entonces, de un día para otro se cambia esa decisión, se le otorga una salida alternativa con un monto ridículo, en línea en todo caso con lo que se ha hecho antes. Usted recordará que la primera suspensión por este tema fue la que se le dio a Iván Moreira y que fue la que motivó nuestra renuncia con el fiscal Pablo Notambuena de la Fiscalía. Fue exactamente esto, ocurrido 2 años atrás y que siguió la misma lógica. Así fue. Gracias, exfiscal, abogado Carlos Gajardo, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias.